Niños adolescentes pueden pasar a sus clases, los demás continuaremos aquí con el servicio de alabanza, con la clase, el estudio de la palabra de Dios también. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí presentes hoy en esta mañana, visitantes que nos siguen acompañando. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando la palabra de Dios, y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también por este medio que Dios también nos ha dejado tener, usarlo para algo bueno, el estudio de su palabra, y no, ¿verdad?, para mandar chismes como se usa en la mayoría del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, que Dios nos siga ayudando, hermanos, y permitiendo estar aquí reunidos como su iglesia. Y vamos a continuar, hermanos, hablando de la palabra de Dios con el tema Un Señor, Unidad de Autoridad. One Lord, Unity of Authority. Y cuando hablamos de esta autoridad de la que habla la palabra de Dios, entendemos que cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor, esto viene a unir a todos sus santos bajo una autoridad solamente. Entendemos esto, que nos sometemos, llegamos a ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro Señor y único Señor, ¿verdad? Antes de que Cristo partiera de este mundo, hermanos, ascendiera al Padre después de su resurrección, ahí en Matthew 28, 18, Matthew 28:18, nos habla acerca de esta autoridad. Vamos a ver ahí en Mateo 28:18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Matthew 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Hablando aquí de potestad. Es también sinónimo de, claro, autoridad. Autoridad. Cuando Cristo aquí les está diciendo a los apóstoles estas palabras, y empieza con esa palabra toda, en inglés all, toda que potestad, toda autoridad. No dijo, bueno, alguna autoridad se me ha dado por el Padre. No, dice toda autoridad. Él es el que tiene completa autoridad en su reino, en su iglesia, no en ningún ser humano. Cuando Cristo deja su forma, ¿verdad?, de organización a su iglesia, que es la perfecta, con maestros, con diáconos, ancianos, predicadores, etcétera, etcétera. Estos solamente son puestos de servicio, meramente, formas de servir a la iglesia, no son formas de autoridad. Porque la autoridad es solamente ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Nos basamos en ello. ¿Sí hay líderes? Sí, claro que sí. Tiene que haber liderazgo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos somos siervos, pero sí hay líderes también, ¿verdad?, que van a dirigir el reino, el rebaño de Cristo, tal y como Cristo lo dejó. Entendemos esto, hermanos, y cuando Cristo aquí entonces les habla de esto, de toda potestad, de toda autoridad se le fue dada. ¿En dónde? Dice ahí en el cielo, y también ¿en dónde? En la tierra. Heaven and on earth also. In earth. Es absoluto, hermanos. Esta autoridad es absoluta y es completa, y debe de ser aceptada esta autoridad por el cuerpo de Cristo. Debe de ser también respetada y debe también ser obedecida. ¿De qué nos sirve decir, bueno, pues sí, yo acepto la autoridad de Cristo, pero no hago su voluntad? No tiene sentido. Yo acepto la autoridad de Cristo, su potestad,
Pero yo voy a hacer lo que yo quiera, empezando en mi vida y luego terminando como iglesia. Vamos a hacer lo que nosotros se nos dé la gana, básicamente. ¿Qué es lo que hace el mundo religioso? No importa lo que diga la palabra de Dios, no importa lo que diga la Biblia, no importa la autoridad de Cristo, nosotros así funcionamos y tenemos jerarquía. Jerarquía. La iglesia de Cristo no tiene jerarquía, no hay niveles de mando en ese aspecto. Otra vez, liderazgo sí hay. A veces también malentendemos eso en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Inclusive, por eso hay tanta división a veces. Manuel Alfonso hablaba de división, confusión y todo eso, ¿verdad? Por eso, porque no se acepta que la autoridad de Jesucristo. Empieza el hombre a formular, ¿verdad? Sus propias ideas, sus propias maneras de alabar a Dios. No hay ningún rival comparado con Cristo. No hay rival. Este sí le da, ¿verdad? Este sí tiene la autoridad igual que Cristo. Y hay religiones que predican eso. Esta persona que está aquí sentada en este bonito sillonzote, él es el vicario de Cristo. Él es el Santísimo y le ponen un título, ¿verdad? Qué triste, qué blasfemia. No hay nadie santísimo en este mundo. Solamente Cristo nuestro Salvador es santísimo. Y Él vino y nos demostró lo que era realmente ser santísimo. Porque no pecó en nada. No se le salió una mala palabra, ¿verdad? Sí se enojó. Sí se enfureció cuando vio lo que estaban haciendo ahí en el templo, en su templo, esos mercaderes, cueva de ladrones, mercadería que se estaba haciendo ahí, e hizo lo que tuvo que hacer, pero no profirió, ¿verdad?, maldiciones, actuó de acuerdo a su celo que él tenía. La autoridad de Cristo es incomparable, hermanos. Nadie se le asemeja y debe ser respetada, aceptada y obedecida. Él está reinando sobre su iglesia como Señor de señores. Lo dice la palabra de Dios, a la diestra del Padre. Ahí está Cristo. Ya no está aquí en esta tierra físicamente. Ya dejó este mundo, pero nos deja al Consolador, el Espíritu Santo, que dice que nos iba a guiar a toda verdad y nos sigue guiando a toda verdad. Empezó dirigiéndolo a los apóstoles, directamente obrando en ellos como nunca ha obrado el Espíritu Santo en la vida de alguien. Fue algo muy especial la manera que obró directamente con los apóstoles. Y a veces nosotros nos queremos comparar, o ciertas religiones no se quieren comparar, que nosotros también tenemos nuestros apóstoles. Ya se les olvidó los requisitos de un apóstol que se mencionan ahí en Hechos, ¿right? Tenía que haber estado ahí desde el principio del ministerio de Cristo, ¿verdad?, y ser testigo ocular ¿de qué? De su resurrección. ¿Quién puede ahora calificar como apóstol? Nadie. Ministros sí, predicadores y todo lo que usted quiera, pero apóstoles solamente los que Él escogió directamente, aún hasta el apóstol Pablo. Ya no fue físicamente hablando de cómo lo escogió a sus discípulos, ¿verdad?, pero sí se le aparece y se topa con Él y le dice: ves allá, ya se te va a decir lo que tienes que hacer, Saulo de Tarso, ahí espérate, ahí en Damasco. Y viene la respuesta de Dios en su vida. Pero bueno, a Él nos tenemos que someter, Señor de señores y Rey de reyes, con seguridad, Cristo Jesús. ¿Quién, aparte de Cristo, puede decir estas palabras que encontramos en Lucas 10:22? Vamos a ver, hermano, lo que dice ahí, Lucas 10:22, Luke 10:22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Cristo les habla ahí, hermanos, a sus discípulos también, y hace esta oración también que empieza en el versículo 21, verse 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y entendidos, y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. ¿Ven ustedes ahí la comunión que Dios tiene con los niños, los pequeñuelos? Es una comunión directa que no se puede igualar a nada, no se puede comparar, ¿verdad? Se las escondiste a aquellos y sin embargo, ¿qué? A los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y es por eso que esa inocencia que ellos tienen, los pequeñuelos, no tienen pecado, nacen sin pecado, nacen, hermanos, limpiecitos en ese estado directo, ¿verdad?, de comunión con Dios. Ellos saben las cosas que nos son escondidas a nosotros, ellos las conocen, ellos las entienden. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿verdad?, de los pequeños. Por eso Cristo dijo: a menos que fueseis como uno de estos, no entrarás, ¿verdad? No entraréis, no podéis entrar en el reino de los cielos, el reino de mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas, dice, hablando de la autoridad, yendo otra vez al versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas, dice, ¿por quién? Por mi Padre. El Padre se las da al Hijo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Dios lo reconoce, Dios lo confiesa. ¿Se acuerdan? Cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. I am well pleased, he said. This voice in the heavens. ¿Y qué voz ha de haber sido, verdad? Nos imaginamos. Voz como de trompeta, voz como de muchas aguas, y ya de los cielos se oyó esta voz. El Padre se las da estas cosas. Y dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Por eso cuando Él les hablaba a estos fariseos y les hablaba de su Padre, Él sabía lo que estaba diciendo. Ellos creían que era un blasfemo, sin embargo, lo querían apedrear. ¿Tú quién te crees tú? Haciéndote como Dios, porque dices que eres su Hijo. ¿Quién te crees tú para hacer milagros en el día de reposo? Estás blasfemando el día de reposo, estás quebrantando. Él tenía esa autoridad, Él conocía al Padre y el Padre conocía al Hijo. Y dice también: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué gran bendición que ahora ya conocemos nosotros, ¿verdad? Este Evangelio de Salvación nos ha sido revelado y tenemos ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice esto, ¿verdad? Y dice: y cuando se volvió a los discípulos, el 23, dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, doblemente felices. Lo que están viendo ustedes, saboréenlo, gócenlo. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los de la antigüedad, los patriarcas también, no vieron esto, no lo oyeron. Ustedes fíjense el gran privilegio que tienen, estar oyendo de mi boca, de mis labios, los labios del Mesías, los labios del Rey de Reyes. Imagínense qué gran privilegio. Doblemente felices, hubiéramos estado muy contentos también nosotros de escuchar estas palabras del Señor. Pero también, hermanos, entendemos que ahora lo que conocemos por medio de su santa palabra es como si lo estuviéramos escuchando. Nos remontamos a esos tiempos, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios y nos llega, porque tenemos su Espíritu, su Santo Espíritu, y lo entendemos. Cuando leemos la palabra de Dios es ese discernimiento que estamos entendiendo esto, y nos llega y lloramos y nos remontamos a ese momento.
El que no tiene el Espíritu de Dios no puede sentir eso, no puede discernir, porque todavía no tiene ese conocimiento, esa guianza. Y es por eso que es imprescindible que tú, amigo, amiga, llegues al conocimiento de la verdad y seas bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, para que llegues a entender lo que está hablando Cristo y llegues a someterte a su autoridad, a su autoridad. Pablo les hablaba de esto. Cristo también le refiere esto. Y Pedro también, hermanos, cuando hablaba, fíjense lo que dice en Hechos 2:36, Acts 2:36, el apóstol Pedro, Hechos 2:36, ¿qué dice? Sepan pues definitivamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro habla estas palabras, está hablando también inspirado por el Espíritu Santo a este Jesús. Entiendan ustedes, toda casa de Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Al decir Señor, otra vez la autoridad, toda potestad, por eso dice que le fue dada a él. Cristo les recuerda antes de ascender al Padre. Y Pedro aquí, por revelación directa del Espíritu Santo, otra vez hace esta confesión, esta declaración. Todo lo puso, hermanos. El apóstol Pablo también nos dice y nos entiende de esta potestad, de esta autoridad, y lo refiere ahí en 1 Corintios 15:27 también. Fíjense lo que dice 1 Corinthians 15:27. ¿Qué nos dice? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dicen que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa que aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿De quién está hablando Pablo ahí? Pues de Cristo. Dios sujetó a Cristo todas las cosas, las puso debajo de sus pies. O sea, Él está sobre todo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios. Aunque sabemos, hermanos, que Él es Dios, es igual a Dios. Y sin embargo hace esta declaración para que nosotros también entendamos acerca de su autoridad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él no caminó con Cristo físicamente hablando, él no le abrazó físicamente hablando, él no le besó, él no escuchó las palabras que los otros apóstoles escucharon la noche antes de que él muriese, ¿verdad? La última cena. Sin embargo, por revelación del Espíritu Santo, Dios le hace ver todo esto. Dios le hace ver y que Él entendiese estas palabras y nos las dejase ver también a nosotros o escuchar por medio de la forma escrita. Qué grande bendición también tenemos, hermanos, de poder escudriñar su santa palabra y poder entender también esta misma autoridad. No hay nada más grande que Cristo. Él está sobre todo. Jesús mismo dijo también en Juan 12:48, John 12:48, fíjense lo que dice Juan, ¿verdad? Palabras de Cristo registradas por Juan. Juan 12:48, 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando le hablamos a la gente, le predicamos, ya sea familiares o compañeros de trabajo,
etcétera, etcétera, y les decimos, mire, aquí está el Evangelio de salvación, ¿qué va a hacer usted con él? ¿Qué va a hacer usted con Cristo? Con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Va a creer en él o lo va a rechazar? Si lo rechaza, ya usted, porque Cristo mismo dijo que, ahí lo leímos, nuestra hermana, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y habla de esa misma palabra, la palabra que he hablado, ella le juzgará en aquel día, en el día postrero, en el día del juicio final. Es por eso de gran importancia que les hagamos ver a las personas, es una consecuencia de vida o muerte, lo que usted haga con el Evangelio de salvación. Esperamos que sea de vida, que usted acepte la salvación que Cristo le está ofreciendo en este momento. Pero allá usted, si tú, amigo, también quieres rechazar esta salvación, quieres rechazar lo que te está predicando, lo que tú estás leyendo, tratamos de decirle a la gente, mire, usted léalo, cuando les hablamos, ¿no? Léalo usted, no tiene Biblia, aquí mire, le presto la mía. Ahorita pues ya en esta época de tecnología, búsquelo usted si quiere. Google es nada más el versículo, Google, y sale luego, ¿no? En cualquier versión que usted quiera, de todas las versiones y de todos los colores, ¿verdad? Ahí está. Pero si tú la rechazas, amigo, ella te va a juzgar, también dice, en aquel día postrero. Y Cristo ya lo dijo, y lo que Cristo dice, ya sabemos, hermanos, pues es verdad. En 1 Corintios también, hermanos, fíjense lo que dice 16:22, algo que a veces no nos gusta leer mucho, ¿verdad? Pero ahí está. 1 Corintios 16:22, 1 Corinthians 16:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque así como en Adán. No, hermano, eso no es. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Palabras bien fuertes, ¿o no? Caray, Pablo, ¿no pudiste concluir la primera epístola a los Corintios de otra manera? Está concluyendo ahí, ¿verdad? Los últimos 3 versículos, el antepenúltimo es ese: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Caray, Maranata, el Señor viene. Y a veces no queremos leer este versículo, pero es la realidad. No puede excluirlo de la palabra de Dios y decir, bueno, no le predique ese versículo a la gente. No recomiendo, hermanos, que empiece a predicarle a la gente con este versículo, claro, ¿verdad? Pero ahí está. Es una realidad. Si no amas al Señor Jesucristo, eres maldito. La palabra anatema significa maldito o condenado. Viene de anatos, el griego, muerte. Esta es una gran decisión, amigo, amiga, cuando estás tú escuchando su palabra. El creer o el no creer en Jesucristo. Cuando cumple sus mandamientos, porque Cristo mismo lo dijo, Juan 14:15, ¿verdad? Juan 14:15, John 14:15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si tú dices que amas al Señor Jesús, es decir, voy a tratar de hacer los mandamientos de Cristo que me está pidiendo que cumpla. Si no lo haces, dice, serás maldito. Y el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Juan 3:18 también a veces, otro versículo muy duro. John 3:18, para el que no cree, ¿verdad? Estoy hablando. Juan 3:18, ¿qué dice, hermano? John 3:18. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gran bendición si tú crees, dice, el que no cree no es condenado. Amén. Todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo lo dijo.
no eres condenado. Pero el que no cree, si no cree, dice, ya ha sido condenado. Pero pues falta el juicio final, hermano. El juicio final realmente es para la iglesia. Ahí comienza, dice, por la casa de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Y van a comparecer, no me malinterprete. Todos comparecerán en aquel día. Pero el que no ha creído en Cristo Jesús, el que no ha sido bautizado, va a recibir nada más su condena. Va a recibir condena. Porque no creíste en el Hijo de Dios. Y Dios te está invitando y te está diciendo, abre tu corazón. Acepta el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Entendemos esto, hermanos. Todo lo puso bajo sus pies, pero si rechazas su palabra, bueno, tendrás quien te juzgue. Esa palabra que ahorita estás escuchando, ella te juzgará también en aquel día. La decisión está en tus manos, amigo, amiga. Su autoridad absoluta, hermanos, no deja ningún lugar para los sínodos. Sínodos son como concilios que deciden, se junta la gente y decide, esto se va a hacer, ¿verdad? Sínodos religiosos. No, los grandes líderes se juntaron y decidieron esto para la iglesia. Cristo es el que decide todo para su iglesia, no el hombre. Entonces no deja lugar para sínodos, para concilios, para conferencias. No, es lo que dice Dios, es lo que dice Cristo en su santa palabra. Ya no lo tenemos aquí, ¿verdad?, para escucharlo a Cristo. Ya ascendió al Padre. Ya nos dejó su santa palabra, ya nos dejó el Espíritu Santo que ya tenemos porque fuimos bautizados, los que fuimos bautizados. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Y nos guía y nos sigue guiando a toda verdad. El Espíritu Santo de Él. Ningún sínodo, concilio, conferencia puede cambiar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Él controla todo. ¿Quién? Cristo, no ningún hombre aquí en este mundo. Su poderío absoluto seguirá, hermanos, hasta el fin. Dice 1 Corintios 15, vamos a leerlo, 1 Corintios 15, 24 al 26. 1 Corinthians 15, 24 to 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero Corintios 15, 24 al 26. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Todo en su debido, ¿qué? En su debido orden va a suceder. ¿Ven ustedes cómo hasta en esto hay orden? Hasta en esto hay orden, el fin. Ya ha sido establecido por Dios todo en su debido orden. Hablando de la resurrección de Cristo, las primicias, ya Cristo ya resucitó. Falta la resurrección, dice el 23, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién va a resucitar primero? Primero los que son de Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gran bendición también que tenemos aún en ello los hijos de Dios. Luego el fin viene cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuál es el último? Dice ahí, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. ¿Entendemos esto, hermanos? Todo a su debido tiempo. ¿Cuándo va a ser, hermanos, ese juicio final? ¿Cuándo va a ser la venida del Hijo de Dios? Nadie lo sabe. Se está viendo muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Y sigue, hermanos, así como fue profetizado la palabra de Dios, la guerra entre Israel, Palestina,
los descendientes de Ismael. Se dice de Ismael que él iba a ser un hombre fiero, dice. Hombre fiero será este hijo tuyo, Agar. Hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y todavía, hermanos, se siguen peleando. Y ya les dieron, ¿verdad? Pobre gente. Israel, como quieran, de verdad, les mandó ese warning, esa advertencia: sálganse de ahí de Gaza porque van a venir los bombardeos. Oremos por esa paz, ¿verdad? Que Dios cuide también a nuestros hermanos que también se encuentran ahí en Israel, de la iglesia del Señor, ¿verdad? Hay hermanos ahí también, hermanos, orar por ellos, porque no es nada fácil, así como en Ucrania, hermanos que ya habíamos visto, ¿verdad? Desde cuando empezó esa guerra. Y todo se está viendo, hermanos, y la gente muy mortificada. Va a subir el gas entonces por la guerra, y se mortifican del gas, de la gasolina. Y de la venida de Cristo, nadie se está mortificando. A veces también nosotros, a veces, como cristianos, en vez de estar más firmes, más fieles, más solícitos en hacer lo que tenemos que hacer, nos arranamos, como dicen por ahí, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, nos desanimamos, flojeamos, hablando espiritualmente. Dice en Apocalipsis también 20, 12 al 14, Revelation 20, 12 to 14, Apocalipsis 20, 12 al 14. ¿Qué dice la palabra? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Puede ver el 15 también. Y el que no se halló escrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí está también haciendo esta aclaración acerca del juicio de Dios, donde todos compareceremos, como dije, pero el juicio empieza con la casa de Dios. En otro versículo también, ahorita no lo tengo en la mente, con su iglesia, pero van a ser juzgados. Sí, ahí estaremos, ahí compareceremos todos, ¿verdad? Grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el más importante, el libro de la vida. Ahí está registrado tu nombre y el mío, hermano, hermana, si ya fuiste bautizado. Ahí está registrado, inscrito. Y no queremos que Dios nos borre, ¿verdad?, de ese libro. ¿Quién quiere, hermanos, que Dios lo borre de ese libro de la vida? Nadie. Queremos serle fieles hasta la muerte por eso, para recibir esa corona de la vida. No olvidarnos de Dios en este mundo, hermanos. No esperar nada más lo físico de este mundo, como dijo Pablo. Si nada más en lo físico, en esta carne, esperamos en esta vida, somos los que, los más dignos de conmiseración. We would be the most miserable people if we only hope in the things of this world. Most miserable. No, estamos esperando ese nuevo mundo. El primer mundo va a pasar. Dice el 11 también, si ustedes leen ahí Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, ¿qué?, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no va a existir, hermanos, este cielo, esta tierra que vimos un eclipse solar de una gran magnitud que no se va a ver hasta el año quién sabe cuánto, dicen los científicos, ¿verdad?, si nos deja vivir Dios. Pero qué bonito, y no, más vale que no lo vieron, ¿no?, pues si no, se quedan ciegos, ¿verdad? Pero en las fotos que sacan, ya esas sí las puede uno ver en la televisión, ¿verdad? ¡Wow! Las maravillas de Dios. Sin embargo, todo eso va a pasar. Los cielos, la tierra en la cual andamos, porque estamos esperando nuevos cielos y tierra nueva.
la nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Pero antes de ello viene el juicio. Viene el juicio. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amen. 1 Peter 4:17. Ahí está. Y si el justo, sigue leyendo también, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Con dificultad, dice. Right. Por eso dice el apóstol Pablo que ocupaos en vuestra salvación. Seguir firmes adelante. No es por obras que vamos a ser salvos, ya lo sabemos, es por la gracia de Dios, porque no existen obras suficientes que podamos hacer para, ya me merezco la salvación. Nunca. Pero no quiere decir que vamos a dejar de obrar como es digno el Señor. Fieles hasta la muerte. Demostrarle a Dios que le amamos. Eso viene. Ese juicio, dice, el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron también sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero últimamente ese último enemigo, la muerte, va a ser lanzada también, ¿a dónde? Al infierno, al lago de fuego. Y el Hades también. Ya no va a haber necesidad de Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Ahorita todos los que han muerto están en el Hades. Hay una separación, ¿verdad? El lugar de tormento y el paraíso. Ahorita gozando los que están en el Señor, ¿verdad? Los que murieron en el Señor, amén, esperando la segunda venida del Hijo de Dios. Pero saldrán de ahí también. Y ya no va a haber necesidad de Hades ni de muerte. El último enemigo va a ser destruido al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquel, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Ven ustedes la importancia, amigo, amiga, de estar inscrito en el libro de la vida? La única manera de inscribirte es en las aguas del bautismo. Yo no te inscribo. Sí, a ver, yo voy a apuntar a los que yo quiera que estén inscritos en el libro de la vida. Ahí tenemos un récord atrás de los bautismos que han sido, ¿verdad?, llevados a cabo desde el 90, 91 parece. Hubo más, claro, antes de que yo llegase, ¿verdad? Pero está el récord. ¿Qué? Llevamos a 100 y pico, 101, 102, no sé. Ahí está, hermanos, pero eso no es, Jorge Chávez ya los inscribió. Los que puso en la lista Jorge Chávez son los que están inscritos. Yo no inscribo a nadie, no me puedo inscribir a mí mismo. Dios es el que lo hace. Dios es el que lo hace. Y te está invitando a ti, amigo, amiga, para que puedas entrar en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén. ¿Cómo lo puedes hacer? Dice Apocalipsis 22:14. Revelation 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Amén. Para que puedas comer ahora sí del árbol de la vida para siempre, vivir para siempre con Dios. Y para entrar por las puertas, ¿en dónde? En la ciudad, la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Tienes ese derecho? Si lavas tus ropas en las aguas del bautismo. Y otra vez el 27, ya para terminar, Apocalipsis 21:27, 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. ¿Entrar a dónde? A la Nueva Jerusalén. Dice, o que hace abominación y mentira, sino solamente, otra vez, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, the book of life of the Lamb. ¿No quieres tú, amigo, amiga? Hacemos esa invitación hoy en esta mañana, ser inscrito en este libro de la vida, para que tengas esa esperanza de vida eterna también, cuando Cristo venga, para que Dios te reconozca, abra su libro de la vida. Si aquí está Jorge Chávez, lo inscribí, le di de mi Santo Espíritu cuando fue bautizado, y fue fiel hasta la muerte. Es lo que Dios quiere. Si tú, amigo, amiga, también lo quieres, ¿por qué no vienes? Aquí hay algo que impide que tú seas bautizado. Si estás en tu hogar o en donde quiera que estés y tienes ya ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, de someterte a su autoridad, a su señorío, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Qué te impide que tú seas bautizado? Contáctanos para que Dios lo haga una realidad.
Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios los bendiga. Amén.